los anuncios de rumbos políticos, todo eso habla de un modo de habitar el mundo, cómo consideramos lo que somos y la comunidad en la que vivimos. Bueno, son formas de lucha, dice Foucault, y da lugar también a formas de resistencia. Dejo aquí, quiero ir a Aristóteles porque si no, miren, nos queda media hora y yo había programado tener una clase en cada caso, pero bueno, lo que no voy a llegar. Eh, Igual ustedes después van a ir leyendo, completando. Los teóricos son ejes vertebradores donde podemos hablar de las cosas que ustedes tienen para leer y eso. ¿Han podido leer algo de Aristóteles? Sí, y Juan levantó la mano. Profe, pregunta. ¿Aristóteles ya es como comienzo a pie de la unidad 2? No, todavía seguimos en la unidad uno. Yo les decía que, a ver, tengo el programa aquí, les decía que en la unidad uno tenemos estos temas: filosofía y situación, lo universal situado, sujeto y discurso del filosofar. Eso es un primer bloque, ya lo trabajamos. Segundo tema, conocimiento de sí e inquietud de sí. Eso es la hermenéutica del sujeto y Sócrates, ¿sí? Ahora tenemos tercer punto, conocimiento y realidad. Amor, bien, belleza y felicidad. Y ahí estamos con Platón, tema del conocimiento y la realidad, en Platón, que dice acerca del amor, del bien, la belleza y la felicidad. Ahí también nos encontramos con Aristóteles, conocimiento y realidad para Platón, conocimiento y realidad para Aristóteles. Estamos todavía en la unidad uno, nos quedan dos temas más, Profe, pero ¿cuál era vamos el así primero? despacio. Sí, Perdón, no escuché cuál era el primero. filosofía y situación. Lo Ah, universal situado, sujeto y discurso del filosofar. Igual lo ok, tienen en el programa, ¿sí? sí. Eh, Aristóteles ustedes lo pueden leer por Carpio. Me parece que tienen el texto de Chatelet, una historia de la razón. No lo veo acá. Eh, yo hago así porque acá tengo una serie de libros. Ahí está. Lo pueden ver. Por eso estoy mirando hacia ese costado. Eh, no veo Chatelet aquí, pero tienen en una historia de la razón, hace una buena situacionalidad histórica de la época de Aristóteles. Igual en Carpio hay material como para dar cuenta de eso. A ver, esperen que tengo que cargar aquí que se está quedando sin material. Compu. Me había olvidado decirles que el jueves no vamos a tener clase por ser jueves santo, ¿sí? Eh, bueno, o sea que la próxima clase va a ser el próximo lunes. Bien. Aristóteles, entonces. Así como Platón era discípulo de Sócrates, Aristóteles fue discípulo de Platón. Es decir, hay una seguidilla interesantísima entre estos tres clásicos de la filosofía universal, griega, europea, occidental. También son cuestiones que habrá que ir problematizando. Aristóteles es, y es el alumno de Platón por excelencia, el estudiante que se formó con él, con Platón en la academia, y no se limitó a repetirlo, sino que, bueno, también lo criticó. Ya vamos a ver. Y creó un sistema de filosofía nuevo. Aristóteles nació en el 384 y murió en el 322, ¿sí? Otra vez antes de Cristo, por eso vamos en un sentido inverso. Aristóteles tiene una obra muy vasta, muy amplia. Prácticamente se interesó por todos los sectores de la ciencia.
hay que entender la ciencia, que es una ciencia de carácter cualitativo, no es la ciencia eh, como se entiende hoy en día, que es la ciencia más próxima a la fundación científica en Occidente a partir del siglo XVI. Esto lo van a estudiar en epistemología y quizás vean algo también en historia de la psicología. Esto lo van a leer en Carpio, en Adolfo Carpio, Principios de Filosofía, creo que es el capítulo 6 y Platón está en el capítulo 5. Eh, También les decía, en una historia de la razón, Chatelet, una historia de la razón, sí, una historia de la razón. Son conversaciones con un periodista, Noel, eh, interesante, es fácil de leer, al menos es más ameno. También lo pueden leer en la biblioteca, en la universidad está eh, Lecciones preliminares de filosofía de Manuel García Morente. No lo hemos puesto en el programa, pero también les puede servir. eh, o cualquier introducción de la filosofía, hasta en diccionarios de filosofía que le hemos puesto el de Carpio, que también hay otros, o la historia de la filosofía de Paolo Lamana, alguno de los tomos, el primer tomo, también está en la biblioteca. En la biblioteca hay mucho material de filosofía en la universidad. Digo, si van a la sala pueden consultar ahí y leer ahí. Eh, Sí, les puede servir todo el capítulo de Aristóteles. Digamos que es todo, sí. Em, Sofía es considerado prácticamente el, el filósofo por excelencia durante mucho tiempo. Además, ha sido el inspirador, a su vez, de otros grandes filósofos, eh, como Santo Tomás de Aquino, y dentro de, bueno, San Alberto Magno, em, filósofos árabes, eh, Averroes, Avicena. Y el referente también de la filosofía eh, católica, junto con Santo Tomás de Aquino. eh, Son como los filósofos oficiales, digamos. Bueno, ¿qué decir de Aristóteles? Eh, en primer lugar van a encontrar, creo que en Carpio, una contraposición entre Platón y Aristóteles. Platón que habla de un realismo de las ideas y Aristóteles va a hablar de un realismo de las sustancias. Así como Platón habla de la existencia de dos mundos, donde el cambio, el movimiento se da en el mundo sensible y el conocimiento eh, que no es auténtico se da en el mundo sensible, y el verdadero ser se da en el mundo de las ideas, el verdadero conocimiento también se da en el mundo de las ideas. Es decir, en Platón hay dos mundos, en cambio Aristóteles va a hablar de un solo mundo, que es el mundo de las sustancias. Al contrario de Platón, y esta es la diferencia fundamental, eh, Aristóteles va va a estar a favor y lo va a fundamentar de por qué existe un solo mundo. En esa controversia, esta es una controversia que venía, le había dicho, de esa contraposición entre Heráclito y Parménides, que era si existe un solo ser, el cual todo el movimiento, toda la pluralidad del mundo es una mera apariencia, o si en realidad, eso es lo que decía Parménides, o si en realidad todo es un perpetuo fluir, devenir, movimiento constante de las cosas, y el ser es una pura multiplicidad. Eso es lo que defendía Heráclito. Platón, que los había estudiado, había leído sus textos, había estado en contacto con filósofos eh, formados en esa tradición, reinterpreta esa controversia y da esta solución, existencia de dos mundos, que es de lo que ya hemos hablado.
Y Aristóteles, que se formó con Platón, va a estar en conocimiento, obviamente, de las teorías de Platón, va a estar en conocimiento de lo que decía Sócrates, pero él va a pensar otra cosa. Y va a decir, no es que haya dos mundos y por lo tanto dos realidades, una realidad aparente y una realidad ideal. En realidad, es un juego de palabras, esto parece, en realidad hay una sola realidad, que es la de la realidad de este mundo. ¿Sí? Todo se reduce a un único mundo. ¿Y qué va a decir para llegar a esto? Aristóteles, en primer lugar, va a criticar, estoy viéndolo ahora, a la teoría de las ideas. ¿Por qué? Porque va a decir, primero, que eh, aunque está de acuerdo con plantear que existen las ideas, va a decir que esas ideas no están en otro mundo separado, sino que están realizadas en este mundo en el que habitamos, pero de otra manera. ¿Qué pasó? Hola, ¿me escuchan? Ah, Sí, profe, se escucha bien. saben que me quedé sin... Sin batería. Se apaga la pantalla, no sé qué le pasa a esta... Por eso me parecía que se había quedado sin batería, pero está pasando algo que... No, pero la cámara y el micrófono Bueno, todavía están prendidos. a ver ahí. Bueno, espero no tener problemas. Se apaga esto. No estoy en condiciones de comprarme una máquina nueva. Bueno, ahora sí volvió. Ahora sí fue de nuevo. Bueno, ¿me ven? Sí, Sí, profe. Bien, ustedes me ven, yo no los veo. Cuando esta máquina se le antoje volver la imagen, eh, pégale a la pantalla, profe. Ah, capaz anda. ¿cómo? Pégale a la pantalla, pero despacito. No escucho bien, perdón. Pégale a la pantalla, No, no. porque si se hubiera quedado sin batería, se hubiera Pegarle. desconectado. Ahí está, No, ahí volvió, pero eso dice. todo sí, no creo que se resuelva. Bueno, em, Aristóteles va a criticar la teoría de las ideas de Platón, entonces, ya se habrán dado cuenta, uno puede inferir esto en consecuencia. ¿Y qué va a decir? Que la filosofía platónica duplica de una forma innecesaria las cosas. Y en lugar de resolver el problema, esa tensión entre el cambio y la unidad que estaba presente en esa antítesis fundamental metafísica entre Heráclito y Parménides, en vez de resolverlo lo complica, porque ahora en vez de explicar un mundo hay que explicar dos. Eso es lo que dice Aristóteles. Y que siempre es preferible, esto es un principio de economía explicativa, siempre es preferible seguir a la explicación eh, más sencilla y, y suficiente, ¿no? Y otra crítica es a la manera como Platón intenta explicar la relación entre los dos mundos. Platón dice que las cosas sensibles participan de las ideas. Ahora, eso decirlo no quiere decir explicarlo. Y recurrir a ejemplos, metáforas, tampoco es explicarlo. En todo caso, esas son como ilustraciones, pero no son una explicación racional del asunto. ¿Sí? Bueno. Otra crítica, después ustedes van a leer esto en Carpio. Carpio hace a ver si está acá. No lo tengo. Hace una tematización de esas críticas. Eh, en tercer lugar, dice Carpio, Aristóteles observa que no se ve bien cómo ni por qué las ideas
que son estáticas o inmutables, eh, tenga que haber cosas sensibles. Este es un problema que después va a recoger el cristianismo. Es decir, si las ideas son completas y tienen todos en sí mismas, ¿qué necesidad hay de que existan cosas sensibles, materiales? ¿Se comprende? En el cristianismo va a aparecer como, Sí. va a aparecer en este planteo. Si Dios se basta a sí mismo, si lo tiene todo, si es absoluta perfección, si es eh, eh, auto, autocognoscible, si en Dios se satisface absolutamente todo lo que hay, ¿por qué crea las cosas? ¿Tiene necesidad de crear? Porque si tiene necesidad de crear es porque le falta algo. Entonces no es Dios. Bueno, eso es algo que va a tomar el cristianismo a partir de esta idea de Platón, de la crítica que le hace Aristóteles. Es algo que van a retomar los filósofos cristianos neoplatónicos, San Agustín de Hipona y más tarde Santo Tomás de Aquino y así. ¿Ven? Como la filosofía es un permanente diálogo y un diálogo crítico, tiene estas características. Eh, Profe, ¿se podría decir que sería como un diálogo bibliográfico? sí, puede ser, no deja de ser un diálogo. Son distintas formas de dialogar, ¿no? El diálogo con los textos, el diálogo con la realidad, observar la realidad presente, interpelarla, interrogarse, cuestionar con otros, formar comunidades de pensamiento, estar en una clase de filosofía o de psicología, sociología. Eh, Esta práctica del leer y del intercambiar, del preguntar, del responder, tiene que ver con un diálogo, sí, claramente. Eh, el texto no está en la carpeta de la unidad uno, sino que está en la carpeta general, donde está el cronograma no lo van a encontrar ahora, ahí están el texto de Carpio, el texto de Chatelet, hay un diccionario, dos diccionarios, ¿no? Está como bibliografía complementaria. Bueno, entonces, esta es la crítica muy interesante de Aristóteles a Platón. Si está en el mundo de las ideas, ¿para qué existe el mundo sensible? Eh, Entonces, ¿cómo es que las ideas puedan ser causa y explicar el mundo sensible? Más allá de que Platón hable de un demiurgo que crea produce las cosas a partir de- de cosas preexistentes, en fin, más allá de eso. Otra crítica es la que se le llama el argumento del tercer hombre, es eh, eh, que, de acuerdo con Platón, la semejanza de las cosas entre dos cosas, por ejemplo, es porque ambas participan de una misma idea. Ahora, cuando hay semejanza de dos cosas respecto de la misma idea, hay que suponer que tiene que haber otra tercer cosa, el tercer hombre le va a llamar Aristóteles, de la cual ambas participen y que explique la semejanza. ¿Se entiende? Si yo digo, hay semejanza entre A y B, y A y B participan de algo en común, tiene que haber otra cosa que explique por qué hay semejanza entre A y B. Y a su vez tiene que haber otra cosa que explique esa semejanza de la semejanza entre A y B. Es decir, siempre tengo que recurrir a una tercera cosa entre dos que se comparan, se establece una semejanza entre esas dos, como una manera de otorgar fundamento a esa semejanza, a esa comparación entre las cosas. ¿Se entiende? Siempre tiene que haber algo que, que intervenga para explicar.
pero resulta que al fin de cuentas no termina explicando nada, porque es una regresión al infinito, así se le llama, un regressus in infinitum. Es decir, no es encontrar un principio del cual se parta para poder deducir todo lo que sigue, eh, sino que parto de algo que observo, la semejanza entre cosas, que me lleva a tener que a buscar siempre un fundamento de esa semejanza y a su vez un fundamento del fundamento de esa semejanza y así. Y con ese procedimiento, lo único que se logra es postergar o no encontrar nunca la explicación. ¿Está? Esas son las críticas que le hace Aristóteles. Son críticas sumarias que ustedes van a encontrar. Eh, Mostrar el sentido de por qué desarrolla Aristóteles su propia lógica, su propia crítica. Cuando se ven falencias o explicaciones no convenientes, se trata de buscar algo que complete o que perfeccione, que mejore o que critique, pero siempre en aras de encontrar una vía más convincente en la explicación de algo. Aristóteles escribió un libro fundamental que se llama Metafísica. En realidad ese nombre no es de él. Él le coloca como nombre Filosofía Primera. Me parece acá Biología Humana. En 5 minutos inicia. Mm, Hagamos una cosa, porque me temo que pueda cortarse la clase y quedar esto colgado. Vamos a dejar aquí. Ya quedó presentado Aristóteles. Les recomiendo, dado que nos vamos a ver el próximo lunes, que lean Carpio, que tomen apuntes, que traten de sacar lo más que se pueda de ese texto, lean todo ese capítulo, y en la próxima clase trabajamos con las dudas, las preguntas que tengan del texto. La vamos trabajando secuencialmente, yendo de, de lo primero a lo último, sin, ordenadamente. Y mm, como un ateneo de preguntas y respuestas. ¿Te parece? Así le damos también un carácter más dialógico. Bueno, La profe, cortamos sí. aquí porque Sí, profe. en 4 minutos empieza biología, dice acá. Me llegó ese mensaje. Alguien levantó la mano, estudiante, dice. Sí, yo acá, profe, disculpe que lo moleste. En la hermenéutica hay una página que no se ve bien, la 26. Me había olvidado de decirle antes. Mm, mm, mm. Está mal escaneada. Qué macana, porque ya se ha trabajado bastante el texto. Sí, me Eh, olvidé. la 26. eh, bueno, voy Es a verdad, acá comunicar un esto compañero a... pone que también falta la página 23. Falta la página 23. Sí, creo que sí. Ah, ah, ah. Bueno, ya voy a chequear bien eso y les voy a pedir a mis colaboradores que lo modifiquen. Bueno, muchas ¿Sí? gracias. Bueno, nos vemos entonces. Chao. Que anden bien. Chao, chao. Nos vemos, profe. Gracias por la clase. Por favor, que anden bien. No, profe, vamos a ver a Diógenes. No, no tenemos tiempo de ver a los filósofos helenistas, ni a los cínicos, ni a los epicúreos, ni a los estoicos. Si nos queda tiempo por ahí en alguna clase extra o en algún curso optativo, pero eso depende. Ok. Eso siempre es a demanda de quienes lo soliciten para trabajar eso.
Así que lo podemos tener en cuenta para otro curso. Chau, chau.